en la tercera sesión de la serie titulada Lo que sucedió en la cruz. Qué importante entrar en estos temas, porque no son solo temas que tienen que ver por las temporadas. Sí, son temas doctrinales. ¿Qué quiere decir eso? Presentan enseñanza fundamental que todos creyentes, si quiere ser maduro, si quiere seguir creciendo y avanzando, tiene que cotejar, ¿sale? Por eso, lo importante que tengamos este acercamiento de lo que sucedió en la cruz. Ya hemos visto 2 sesiones. Yo espero que tengas en mente lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? La primera sesión, ¿alguien lo recordará? ¿Qué sucedió en la cruz? Amor para justificar, muy bien. Y la semana pasada también vimos que lo que sucedió en la cruz fue poder, ¿para qué? Para perdonar. Bueno, ahora vamos a entrar a algo que a lo mejor, estoy convencido que has escuchado, pero a lo mejor dices, y eso nunca he entendido qué significa. Y la sesión del día de hoy tiene que ver con esto. Lo que sucedió en la cruz es esto también. Fue un lugar de maldición. Ups, eso suena feo, no suena tan grato, pero es importantísimo. Importantísimo, ¿por qué? Porque eso es lo que la Biblia me enseña acerca de lo que pasó en la cruz. ¿Fue un qué? Di conmigo, un lugar de maldición. Sí. Si algo ha tenido esta serie es interiorizar un poquito, ¿verdad?, del castigo tremendo que representa la muerte de crucifixión. Y el día de hoy vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Qué significa esto, este lugar de maldición y qué conlleva? ¿Sí? Bueno, para que entremos entonces en materia, vamos a las Escrituras. ¿De dónde extraigo esta verdad? Bueno, el apóstol Pablo le escribió una carta a la iglesia en Galacia, a la provincia en Galacia, mejor dicho, dirigida a esos habitantes de Galacia, llamados los Gálatas, y les dice puntualmente esto. Mira lo que dice en el capítulo 3, si tú tienes tu Biblia puedes abrirla, si no, aquí en pantalla vamos a leerlo. Los versículos 13 y 14 son los que me competen en esta noche desarrollarte. ¿Sí? Porque de ahí se desprende esta verdad. La cruz fue un lugar de maldición. Lo que sucedió en la cruz, vuelvo a repetir, fue que algo se, digamos, segmentó para poder evidenciar que ese lugar tenía consigo una parte que las mismas escrituras revelaban. El apóstol Pablo les dice, Gálatas capítulo 3, versículo 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición. Di conmigo, maldición. Ahí está. Esa es la palabra y ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición. ¿Qué dice? ¿Quién dictó esa maldición? Ahí lo dice, dictada en la ley. ¿Y en qué momento sucedió esa maldición? Ahí lo tienes. Cuando, ¿qué? Fue colgado en la cruz. ¿Verdad que entonces se compagina? ¿Cómo se llama esta sesión? ¿Lugar de qué? ¿Ahora lo vas comprendiendo? Dice Pablo que cuando Cristo fue ahí colgado en la cruz, la ley, ahorita vamos a ver qué puntual versículo lo dice, estaba evidenciando, así lo voy a decir, que Cristo era maldito. Vamos a seguir leyendo. Cargó sobre sí la maldición ¿de quién? Nuevamente. Si la semana pasada fuimos muy enfáticos en reconocer, como Isaías lo dijo, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, cargó el castigo de nuestra, ¿verdad? Pues Pablo también está diciendo que él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías.
¿Te sientes identificado? ¿Reconoces tus fechorías? Algunos sonrieron, no sé de qué se acordaron. Pero sí, efectivamente, todos nosotros teníamos puntual responsabilidad de este castigo. Y Pablo va a citar el Antiguo Testamento. Dice, pues está escrito. Y cuando cada vez que encuentres en el Nuevo Testamento la palabra pues está escrito, hace referencia puntual a ¿qué crees? Tú ya lo debes de saber a estas alturas. Al Antiguo Testamento. Cuando encuentres, si no lo sabías, o llévate ese dato y ya valió la pena el venir el miércoles en la noche. Cada vez que encuentre en el Nuevo Testamento una referencia que diga como está escrito, pues está escrito, es una referencia puntual ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ver qué referencia Pablo está citando. Pues está escrito, dice Pablo, maldito todo el que es colgado ¿en dónde? En un madero. Ahí está. Entonces, definitivamente la cruz es un lugar de maldición. Pero terminamos en el verso 14. Fíjate lo que Pablo dice. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe, ¿qué dice? Al Espíritu Santo prometido. Estos dos versículos no hay que desvincularlos, no hay que tomarlos así como que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, no. Estos dos versículos confirman claramente lo que el día de hoy quiero desarrollar. Y en esta estructura yo he decidido establecer estos dos versículos para poder llevar a tu comprensión en 3 sencillos pasos, como si fuese un proceso. Porque entender el lugar de maldición es ir atendiendo 3 sencillos pasos, que es lo que te quiero decir en esta noche. ¿Cuál es el primer paso? Primeramente yo lo llamo la situación. Di conmigo la situación. Ese es el primero. Para poder comprender el lugar de maldición, tengo que entender primero cuál es la situación. Para posteriormente llevar a cabo lo que yo llamo, número 2, la acción. Di conmigo la acción. La acción. ¿Sí? Y para cerrar, como digo, con broche de oro, entender que el de la situación, comprendiendo la acción, hasta rima, ¿verdad? Número 3, me llevará, di conmigo, a la bendición. ¿A la qué? Bendición. Muy bien. Ahora vas a repetir las 3 nuevamente. Número 1, di conmigo, situación. Número 2, la acción. Y número 3, la bendición. Situación, acción y bendición. ¿De acuerdo? Eso es entender en estos 3 sencillos pasos. Te voy a dar a conocer por qué la cruz es un lugar también de maldición. Ya lo leímos, pero dices, bueno, sí lo leí, pero a lo mejor no lo comprendí. Bueno, pues es mi tarea, acercarte la comprensión de lo que la Biblia nos está enseñando. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces con número 1. ¿La qué? La situación. Pablo en este versículo, ahí tenlo bien claro, Gálatas capítulo 3, versículo 13, comienza a revelar algo, que el ser humano está, digamos, bajo la acusación directa de la ley. Y esa acusación directa bajo la ley es una palabra que en el griego se utiliza muy interesante, es katara. La palabra griega que Pablo está usando ahí para definir maldición es la palabra, di conmigo, katara. Katara, ok. Esa palabra griega es la que se usaba para aquellos que buscaban justificarse
mediante la obediencia total o parcial de la ley. Fíjate qué interesante. Cuando una persona, de hecho todo el Antiguo Testamento, puedo decir que son intentos humanos, intentos de buscar justificar mediante la obediencia total o parcial de la ley. Ese es digamos, el caso de todo el Antiguo Pacto, todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo yo a través de la obediencia de la ley? Pregunta, ¿quién dio la ley? ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Y por qué dio la ley? Eso es importante que tú lo tengas bien claro. ¿Por qué dio la ley? Recuerda que la ley, lo vimos en la sesión pasada, ¿te acuerdas que Cristo Jesús en el Sermón del Monte hizo una reinterpretación de la ley? Y dijo claramente, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a ¿qué? A cumplirla. ¿Y lo hizo? Sí, total y absolutamente. Por eso es bien importante que tú tengas bien en cuenta por qué Dios dio la ley. La ley fue vamos a decirlo así, un propósito, digamos, previo a lo que apuntaba aquel que iba a cumplir la ley. La ley primeramente, recuérdalo, revela el carácter de Dios. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, la ley es santa y la ley es justa. Para empezar, es decir, en nuestro español entendamos con quién estamos tratando. ¿Con quién estamos tratando? Con Dios, que es 3 veces santo. ¡Wow! Que no habita, ¿verdad?, en la maldad, no puede estar compaginando. Lo vimos en la primera sesión, que detesta el pecado y aborrece también aquel que lo practica. ¿Verdad que sí? Pero entonces, en el intento, el pueblo judío empezó a buscar cómo cumplir la ley, cómo abonar día tras día a sus obras, a su caminar, a continuar avanzando por medio de su propio cumplimiento. ¿Y sabes qué consiguió? Frustración. Porque también un propósito por el cual la ley era evidenciar que nadie puede cumplirla por sí mismo. Y aquel que buscaba, mira qué interesante, obedecer la parcial, se usaba esta palabra, catara. ¿Estaba bajo qué? Bajo maldición. Y entonces aquí es donde entramos, por ejemplo, a compaginar los versículos que vimos la semana pasada del profeta Isaías, ¿sí?, con el siguiente versículo que sería la continuación de la semana pasada, que se encuentra en el versículo 6 del capítulo 53. Y fíjate lo que dice. Todos nosotros, nuevamente, ¿verdad?, asociando todos nosotros, nos hemos extraviado, ¿como qué? Como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Ve qué magnitud. Y te voy a decir en otras palabras lo que está dando a entender. Cuando, vuelvo a repetir, cuando aquellos que buscaban justificarse mediante la obediencia parcial, en otras palabras, lo que estaban haciendo era seguir sus propios caminos, sus propias formas. Y este principio, familia, te tengo noticias. Hoy en día muchas personas tratan de seguir viviendo una vida justa, llevada a una, digamos, buenas obras, y les hace pensar o creer que por medio de esas buenas obras o esas buenas acciones podrán justificarse. Y está mucho en el subconsciente de algunas personas todavía hasta el día de hoy que piensan que sus buenas obras podrán justificarlos. ¿Cuántos saben que sus buenas obras, sus mejores justicias, también Isaías lo dice en otra porción, son como trapos de inmundicia delante de Dios? Sus mejores justicias. Ya he dicho qué significa eso de trapos de inmundicia, ¿verdad?
Levanta tu mano si sabes qué significa ese término, trapos de inmundicia. Si no, lo comento. ¿Ok? O mejor pregunto, ¿cuántos les gustaría saber qué significa trapos de inmundicia? Ok, lo vamos a comentar. Bien. Periodo menstrual. ¿Ok? Para ese periodo menstrual en las mujeres, al día de hoy se utiliza una llamada toalla sanitaria, ¿verdad? Ok. Bueno, antes es equivalente, el equivalente a eso eran trapos. Y una vez del periodo, estamos usando el trapo utilizado, por eso la inmundicia de muchas personas que tenían su periodo en el contexto judío, no podían ni siquiera acercarse al templo, porque eran consideradas como inmundas. Eso es trapo de inmundicia. Y eso el profeta lo compara con nuestras mejores justicias. Por eso, retomando, no me voy a desviar, Isaías está diciendo, ustedes dejaron los caminos de Dios por seguir los nuestros. ¿Qué están dando a entender? Catara. ¿Estás bajo qué? Maldición. Y aquí lo más increíble. Sin embargo, el Señor puso sobre él, fíjate, el Señor puso sobre él, ¿qué dice? Los pecados de todos nosotros. Y esa es la situación. Para comprender primeramente, recuerda, el primer paso es encontrar cuál era la situación, cuál era el punto por el cual este señalamiento de estar bajo maldición nos compete a todos. ¿Sí? Frente a esta situación de maldición, el Salvador nos redime. Y esa expresión yo sé que a veces no la hemos profundizado un poco más, pero te voy a decir que cuando la Biblia presenta esta acción de redimir, te voy a decir un poquito lo que significa. A esa acción se expresaba, de redimir, se expresa la idea de sacar algo de un lugar. Cuando se retira a alguien en el modo de ser literalmente sacado, y en ese tiempo, ¿sabes qué era? Fuera del mercado. La palabra redimir se utilizaba mucho en el comercio. Y en el comercio, que es desde mucho tiempo atrás, donde habitualmente se vendían objetos, pero no solo objetos, también se vendían personas. ¿Sí? ¿Tú sabías ese dato? ¿Sabías que en los tiempos bíblicos estaba permitida la esclavitud? Pregunta, ¿dónde fue Oseas a comprar a Gomer? Porque el libro de Oseas es un relato de redención, es una tipificación de lo que el Señor Jesús iba a hacer con nosotros. ¿Cuántos han leído el libro de Oseas? Levanta tu mano. ¿Te imaginas? A veces no vemos eso, pero esa es otra clara evidencia de lo que apunta a Cristo. ¿Y quién será Gomer? ¿Quién era Gomer en el relato bíblico? ¿Te dice algo? ¿Que había dejado los caminos de Dios para seguir los suyos? Buenas noches. En la figura de Gomer está la iglesia. Y entonces esa redención se ve claramente evidenciada en el lugar de la cruz. ¿Por qué? Porque Él se hace maldición por nosotros. Vamos a ir entendiendo, mire, y para esto vamos a ir tomando en cuenta la referencia bíblica. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, verso 12, fíjate lo que dice primeramente. Esto es entender, recuerdas, ¿en qué punto estamos del proceso? ¿En qué punto de este lado estamos del proceso? Dilo fuerte, ¿en qué? La situación. Bien.
Y la situación, a menos de que yo no, mira, ¿cómo lo podré decir? A menos de que, no sé, tenga problemas severos de retención, no podría comprender esto. Pero esto es importante porque si alguien quiere saltarse el primer paso de entender su redención, entonces lo único que va a adquirir va a ser un proceso desvirtuado. Por eso el punto 1 es entender de dónde partimos nosotros, la raza humana. Cada uno de los que es responsable por el hecho de que, de esto que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque qué difícil es cuando una persona cree que no ha hecho cosas malas, ¿verdad? En otra declaración, que no se siente tan moralmente mala, porque efectivamente su estilo de vida tal vez nunca tuvo adicciones, ¿sí? Nunca se fue de fiesta, nunca se alcoholizó, y eso le hace pensar, ¿verdad? Eso le hace pensar que es mejor que otras personas. Pues yo diría, lo único diferente es que no te tocó lidiar con diferentes, ¿verdad? Lidiar con diferentes consecuencias de tus errores, ¿verdad? Eso fue. Pero delante de Dios, tú y yo éramos Gomer. Y fíjate, aquí es entender la situación. Pablo lo dice, cuando Adán pecó, ¿qué dice? A ver, dilo tú. El pecado entró antes de que Adán pecara. ¿Existía el pecado? No. Y dice, fíjate, y el pecado de Adán introdujo ¿qué? Antes del pecado existía la muerte. Ya viste, empieza el proceso degenerativo. Y sigue, de modo que la muerte se extendió. ¿A quién? Ojo, porque algunos. Entonces estoy siendo muy exagerado cuando digo que todo aquel que no tiene al Señor está bajo el poder del pecado. ¿Estoy siendo exagerado? No. Termina el apóstol Pablo, porque todos, dilo fuerte, ¿porque qué? ¿Porque qué? Porque todos pecaron. Porque entonces la raza humana estaba bajo maldición. Esa es la palabra. Lo voy a decir con otras palabras. Estaba maldita. ¿Qué viene? Mira, seguir entendiendo la situación. Aquí deja totalmente claro la condición del ser humano sin Cristo. Para llegar a entender también esto, mira, que ese precio, esa redención, eso que estamos comentando, esa salvación que es posible por el pago de un precio, viene a ser saldado por Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos 6:23. Pues la paga, o sea, si tú piensas que eso solo fue un errorcito, no, eso trajo un costo altísimo. Y por eso es importante, porque si algo estamos desarrollando en esto, aunque no lo estoy diciendo formalmente, estamos estudiando la doctrina del pecado, la jamartiología, en la teología sistemática. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos es tan importante reflexionar, tomar en cuenta las consecuencias terribles de nuestro pecado. Porque una persona
que no toma en cuenta, un creyente incluso, que no toma en cuenta consigo la naturaleza de su pecado, pensará, llevará a cabo un ejercicio que no pasa nada. Y las grandes noticias es que sí pasa algo, y pasa algo tan detestable. Y pasó algo tan detestable que fue necesario la muerte y muerte de cruz que hemos entendido en esta serie, que no fue poca cosa. Pues la paga que deja el pecado, y eso es irreparable. ¿Qué dice? ¿Es la qué? Y todos estaremos, ¿verdad? Algún día con la inscripción RIP, ¿cierto? ¿Alguien sabe si qué significa eso? ¿Sí saben qué significa eso? Porque la paga del pecado es muerte. Vamos a morir algún día todos. Y ese es, recuerda el verso anterior, cuando Adán pecó. ¿Cierto o no? Irreparable. Pero ahora dice, pero el regalo, ¿el qué? Ahí está el contraste. Pero el regalo de Dios, mejor dicho, que el regalo que Dios da es que la vida eterna, y ese medio, ¿quién es? Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la situación. ¿Quién nos rescata? Esa obra. ¿Cómo estábamos? Fritos. ¿Quién nos podía salvar? Ni nuestras mejores justicias. ¿Qué necesitamos entender entonces? Poner en alta estima el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Que aquel que rescata, entonces, mira lo que dice el apóstol Pedro, y con esto vamos a terminar la primera. Mira, antes, quiero decirte esto. La salvación es posible solamente mediante el pago. Recuerda, ¿el qué? El pago de un precio. Y lo que yo quiero que se quede bien grabado en este primer proceso, en este primer punto. La salvación es posible mediante el pago. El pago que tú y yo no hicimos. El pago que tú y yo no merecíamos. El pago que tú y yo no tendríamos, ¿verdad?, en cuenta. Tratas de llevar a cabo la ley, o sea, eres sujeto a maldición. Ahora entiendes por qué tan cruento, esa es la palabra, por qué tan horrible, por qué tan despiadado, por qué tan soez fue la muerte de Cristo. Porque es la terrible ofensa de cómo te atreves a ignorar a Dios. ¿Cómo lo dijo Isaías? Siguieron sus propios caminos y no obedecieron a Dios. Bueno, pues esos somos tú y yo. Y el precio para pagar eso, para que haga salir al pecador de la condición de maldito de la ley, es el precio que Cristo Jesús hizo. Ahora sí, el apóstol Pedro lo dice de esta forma. Todo esto es terminar la primera parte, la situación. ¿Verdad que eran? Pregunto, pequeños problemas, grandes problemas. Tú dilo, pequeños problemas, insignificantes, ay, no exageres tanto. O era algo que realmente sobrepasaba todo. ¿Lo dimensionas? Y dice el apóstol Pedro, pues ustedes saben que Dios, ¿qué hizo? Wow.
Si algo hace tiempo me hizo bastante reflexionar fueron estos versículos. Cuando se puso de moda como que presentar el mensaje del evangelio como por no dejar, ¿no? Y decir, antes se hacía mucho alarde de, espérate, no te vayas, antes de que se vayan, sobre todo cuando había personas por primera vez, rapidito, y así lo decían, rapidito, así como diciendo, te voy a presentar la obra, y ¿sabes? Yo sé que la intención era buena, pero algo que nunca debemos de olvidar es que fue un alto costo, como para que tú y yo lo presentemos, ahí va, rapidito. Porque estamos hablando de algo que era impagable y que fue necesario con muerte y muerte de cruz y derramar hasta la última gota del Hijo de Dios. Ese es el pago. Hay una película que ahorita no recuerdo cómo es, porque no quiero darte el dato incorrecto, que habla de esa analogía de la redención. Y de ver cómo para poder comprar, aquel que tenía que comprar, no le alcanzó. Y empezó a buscar así, por ahí, volteó a ver a todos lados y dijo, o sea, ni si te dejo mi casa, si te dejo todo lo que tengo, no me alcanza para pagarte. Pues era así de altísimo. ¿Qué fue? La vida misma del Hijo de Dios. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Jamás se nos olvide, nunca, que no fue gratis, que no fue sencillo, que para pagar y volvernos a rescatar, eso representó darle la espalda a su propio Hijo. Pagó un rescate para salvarnos de la vida como vacía que heredaron de sus antepasados. Y ya lo vimos, ¿verdad? ¿Desde cuál antepasado? Desde Adán. Y el rescate que tú y yo no pagamos, recuérdalo, dice que Él pagó, ¿qué dice? No consistió simplemente en oro, plata, wow, sino que fue la preciosa sangre de Cristo. Wow. El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió, verso 20, como el rescate por ustedes, mucho antes. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué? Antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. ¿Te asombra? ¿Te asombra desde cuándo estaba? ¿Sí? ¿Por qué no entonces le das un aplauso al Rey de Reyes, al que pagó nuestro rescate? Aquel que se hizo maldición para lograr comprarte. Cuando tú recuerdas y retomas estas verdades, no sé qué te hace a ti en el corazón, pero yo creo que cualquier persona, por más fría que sea, lo hace reconsiderar cómo vive su vida. ¿A poco no? Lo hace reconsiderar cómo lleva su cristianismo. Lo hace reconsiderar si realmente está viviendo por aquel que lo compró. Porque aquel que compra es dueño. ¿Verdad que sí? Y esa parte en tu vida, por así decirlo, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Cualquier bien inmueble que tú adquieres el día de mañana pasa a ser de tu propiedad. ¿Quién se entiende que se debe de enseñorear? ¿El inmueble de la persona o la persona del inmueble?
¿Y por qué hoy en día tú y yo queremos enseñorearnos todavía poniendo a Dios como si fuese un sirviente? Dios solamente para darte las cosas y metas y objetivos que tú quieres cumplir en tu vida diaria. No invirtamos. ¿Quién sirve a quién? Tú sirves al Señor. Tú y yo servimos a aquel que nos compró. Tú y yo servimos y vivimos y nos debemos ¿a quién? Aquel que nos rescató. Porque esa era la situación. No había nada que podía hoy en día lograr lo que solamente por medio de Él lo hizo. Pero ahora entonces, ¿cómo lo adquirió? Entramos al segundo punto. Lo que llamo, ¿la qué? La acción. Y la acción es imperativo, la acción es una decisión. La acción, Jesús una y otra vez lo dijo con varias palabras. Él sabía que iba a ser entregado, él sabía a qué venía, él tenía claro. Él dijo, nadie me quita la vida. ¿Yo la qué? La doy. Cuando lo trataron de arrestar, ¿recuerdas la escena? ¿Verdad? Uno de sus discípulos, ¿verdad? A pesar que conocía, se le salió lo temperamento, ¿no? Le salió el apellido que todos tenemos, ¿verdad? Y sacó, como dicen, ¿verdad? El cobre. Y el Señor aún trata en esa limitante, en esa falta de perspectiva, diciendo, a ver, Pedro, parafraseado, no lo has captado. No entiendes que no se trata esto de que si me arrestan, si me quito, yo estoy entregando mi vida. Si esto se tratara de confrontación, ¿verdad? Dicen, los haría polvo. Bueno, la acción tiene que ver Jesús entregándose a sí mismo para ser colgado en un madero. Entregándose a sí mismo para ser colgado. O sea, la forma más vergonzosa, de acuerdo a la ley, era esa. Y ahora sí, ¿dónde dice eso? Porque Pablo, recuerdas en Gálatas 3, ¿verdad? Lo dijimos, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio 21:23. Mira lo que la ley decía. Obviamente, el contexto de esto está hablando de la desobediencia, de alguien que incumple una falta, una falla, ¿sí? Y esa falla le hacía llevar a esto. Dice, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día. Porque todo el que ha sido colgado, ¿qué dice? Entonces no solo era por la parte del instrumento de tortura romana, pues ni aún ese detalle se quedó inconcluso. Para que alguien pudiese ser colgado para hacerse maldición por nosotros. Habría que enterrarlo ese mismo día porque todo el que ha sido colgado, ¿qué dice? Es maldito. ¿A quién? Wow. ¿Verdad que está tremendo? Y para entender la acción es entender que ese maldito fue su mismo hijo. Pero si Cristo Jesús no hizo nada, efectivamente. Porque el maldito que tendría que estar ahí éramos tú y yo. Ha sido colgado, es maldito a los ojos de Dios. Dice, de esa manera, evitarás, ¿por qué? Porque la ley así lo dictaminaba, ¿verdad? Evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Pero Cristo era inocente. Pero el Señor Jesús no había hecho falta alguna. Si tú lees todo el contexto de Deuteronomio 21, te darás cuenta todo lo que conllevaba, es decir, las faltas, todas las cosas que dices, bien merecido.
Sí, bien merecido, pero el Señor no había hecho nada. Y nuevamente Isaías hace puntual observación de esto. Mira, para que se cumpliera la profecía, o sea, no hay aquí ningún, ¿cómo te diré?, detalle que se quede solamente al aire. Todo se cumplió. Y adelante Isaías, nuevamente en el capítulo 53, en el verso 9, hace puntual observación de esto. ¿De qué? De esto que tuvo que ser Cristo Jesús puesto con maldición. Resaltando esto. Vuelvo a repetir, porque el que se colgaba de acuerdo a la ley era aquel que realmente se lo merecía. ¿Por qué? Por sus transgresiones, por sus faltas. Pero Isaías lo aclara. Él no había hecho nada. Ahí está. Nada malo. Y jamás, por eso, qué importante, porque todos conocían la ley. Y si hubiese alguien que diría, no, pues tiene, por así decirlo, ahí su historial negro, su pasado oscuro, pues ahí está la consecuencia. Pero no, por eso es importante comprenderlo. La acción habla de que Cristo Jesús se entregó a sí mismo para tomarse el lugar de ser maldito, colgado en un madero, tomando nuestro lugar, porque Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero dice Isaías, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Recuerdas quién fue ese hombre rico, verdad? Se cumplió. Lo que miles de años antes Isaías ya había profetizado. Que el Mesías iba a ser enterrado como un criminal por la muerte de crucifixión. Porque los que estaban a un lado de él, ¿te acuerdas? Estos dos ladrones eran ¿qué? Criminales. Pues a él le tocó. ¿Por qué? Porque él tomó nuestro lugar. Jesús cargó el pecado del mundo. Fue hecho sacrificio expiatorio por el pecado de nosotros. Entró a la experiencia de la muerte espiritual, la separación de Dios por causa del pecado. Voy a decirlo así, que Él se había responsabilizado. ¿Cómo vamos a reaccionar a esa verdad, familia? Si algo extraño, voy a decir honesto, de la línea donde yo vengo, era muy hermoso la himnología. ¿Qué quiere decir eso? Los cantos que se cantaban ahí. Estoy diciendo ahora no, estos son feos, no. Pero anteriormente en esa línea era muy detenida para que todo lo que se cantara tuviese puntual referencia a las Escrituras. Como la semana pasada te platiqué, ¿verdad?, de un canto, ¿verdad?, que hoy quiero traerte otro, que me hizo recordar. O sea, cuando empiezo a elaborar esto es casi inminente recordar todas las canciones que se han escrito a lo largo de la historia de la iglesia que hablan de estas verdades. Y recordé este himno que hoy en día, pues ya obviamente es para algunos, ¿verdad?, es por así decirlo, ni conocido, pero en algunos círculos todavía se canta. Se llama Qué carga inmensa, así se llama este himno. Qué carga inmensa. Y habla un poquito de eso. Solo quiero leerte una estrofa para que veas la profundidad. O sea, la persona que escribió este himno, obviamente hizo todo esto, digamos, este proceso que tú y yo estamos tratando de llevar a cabo. O sea, primeramente comprendió la situación, entendió la acción de Cristo y trajo consigo la bendición. Todas las estrofas son increíbles, pero te voy a leer una. Dice así, este himno dice así: Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. El rostro Dios de ti apartó para aceptarme a mí.
por tu dolor, Jesús Señor, no hay ira para mí. Voy a volver a leerlo. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. El rostro Dios de ti apartó para aceptarme a mí. Por tu dolor, Jesús Señor, no hay ira para mí. ¿Verdad que es hermoso? ¿Verdad que está lleno de verdad de lo que acabamos de ver? Porque esa es la acción. ¿Qué ocurrió? Que Él se responsabilizó de nuestros pecados. Que Él decidió, me voy a hacer la maldición para que ellos puedan ser apartados de la ira de Dios. Una ira que no se sustituyó, una ira que no se apartó, una ira que fue sobre Él. Qué carga inmensa. Que para que sea necesario era que Dios mismo alejara su rostro. Las mismas palabras en la cruz, ¿te acuerdas? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento era ¿qué? Hecho maldito. ¿Qué ocurrió con nuestra condena? Pregunta, ¿dónde está la maldición de la ley para aquellos que creen en Cristo Jesús? ¿Verdad que no? Él la pagó por mí. Él tomó mi lugar. Él se hizo maldito para que cada uno de nosotros pudiese entender la tercera y última parte. Di conmigo, la bendición. Pregunta, ¿te está ayudando a entender la situación y comprender la acción? ¿Sí? Y llegar a esto. ¿Cuál es la bendición? Mira, cuando tú comprendes esto, te vas a dar cuenta porque ahora podemos decir que la bendición alcanza para todo el mundo, para todo, porque recuerda, la promesa fue para un pueblo. ¿Quién fue ese pueblo? Israel. Abraham, y de ti serán benditas ¿quiénes? Todas las naciones. Ahora, escucha bien. Por eso te decía, el versículo, si quieres regresa a Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Y te acuerdas que vimos que hay conexión en el versículo 14? ¿Cierto o no? Mira, vamos a regresar rápidamente para que tú lo percibas y veas ahora por qué podemos decir esto, que es lo que hoy llamo la bendición. ¿Esto no podría suceder? No. Si Cristo no hubiese tomado nuestro lugar, si no se hubiera hecho maldición, no. Por eso, qué importante tener en cuenta esto. Mira lo que dice. Volvamos ahí al versículo 14 de Gálatas capítulo 3. Mira lo que dice. Mediante Cristo Jesús. Dios bendijo. ¿A quién? Mira qué dato tan impresionante.
O sea, aún por el cumplimiento de la muerte de cruz, ¿hubo una qué? Bendición a quién. Levante la mano quien es judío. Aquí estamos. Y mira, esto es increíble. Yo ruego al Señor que tú lo estés comprendiendo. No somos otro pueblo. Solo es un pueblo que se ha introducido por el mismo hombre. ¡Wow! Con la misma bendición. ¡Wow! Que le prometió a Abraham. Alguien dile un aplauso fuerte al Señor. Y eso no hubiese sido posible si Cristo no se hubiera hecho maldición por ti y por mí. Con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin, y esto es increíble, de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la que, ahora sí, al Espíritu Santo prometido. ¡Wow! Sigo desarrollando la última parte, la bendición. ¿Por qué? Porque retirada la maldición, familia, retirada la maldición, entramos a la esfera de la bendición. A veces queremos entrar a la bendición y a veces es muy recurrente inmediatamente, ¿verdad?, hablar de la bendición, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Inmediato, llega aquí la pura bendición. Pues, ¿qué crees? Es importante que primero entiendas, ¿verdad?, la situación, la acción y ahora sí, la bendición. No es primero la bendición. Porque si tú entiendes primeramente la situación, tú vas a vivir para el Señor y no vas a andar pecando por deporte. Y ya no vas a tener consigo, cada vez que tú quieras, ¿verdad?, y decir, esto es relajado, todo el mundo lo hace, te vas a dar cuenta. Te vas a volver a reflexionar el costo tan alto y elevado y tan extraordinario que el Señor hizo por ti. Y cuando entiendes la acción del Señor Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no tomó consigo, ¿verdad?, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo maldito. Entonces tu respuesta ya no va a ser la misma. O sea, la práctica en nuestro cristianismo cambia una vez que tú tienes correctamente tanto la situación como la acción del Señor y ahora sí, claro, la bendición. Y para que tú y yo lleguemos a este punto, donde claro, a quien no le agrada saber cuál es la posición, ¿verdad? Sí, pero para que Cristo pudiese llegar a este punto, entonces tendríamos que entender en qué consiste la bendición dada por Dios a Abraham, ¿verdad? Y eso es lo que hoy quiero realmente enfatizar. Mira, Pablo también lo dice en la carta a los Efesios, Efesios 2:14. Pues Cristo dice, Cristo mismo nos ha traído la paz. Y ahora vas a comprender a esto. Porque antes era posible. No era posible. No era posible. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban ajenos a los pactos, ajenos a la voluntad de Dios, ajenos a las promesas de Dios. Por eso toda la primera carta descriptiva del apóstol Pablo que hace en su carta a los romanos, los primeros capítulos, habla precisamente de la arrogancia del judío y de la desviación del corazón de los gentiles. Es decir, ni uno, uno estaba orgulloso y el otro estaba frito, ajeno totalmente. Y por eso me encanta esta parte, porque hace puntualmente este énfasis de la promesa, de lo que es la bendición. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Y aquí está, dice, Él unió, ¿a quién? Judíos por la promesa de Abraham y a gentiles
¿Por qué? Por la obra de la cruz, tomándose la posición de ser maldito y de ser colgado en un madero. Y ahora sí, judíos y gentiles, ¿en qué? Wow. Ya no hay más, ¿verdad? División. Mira, la iglesia lo entendió desde el primer siglo. ¿Tenían sus detalles? Sí, claro. O sea, entre ellos muchos no se podían ni ver. ¿Cómo veía el judío, cómo veía el judío al gentil, verdad? Pero ya no hay más división. Dice, Él unió judíos y a gentiles en un solo pueblo. Y nos dice cuándo. Cuando tú entiendes este proceso, entiendes este versículo bíblico. ¿Cierto o no? Por medio de un solo cuerpo. ¿En dónde? ¿En dónde? En la cruz. Ahí está. Y cuando tú captas esto, entonces entiendes lo que significa que Él se hizo maldición. Por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Piensa en un momento sobre las consecuencias que hoy trae consigo, voy a decirlo así, el logro que Cristo Jesús hizo para su iglesia el día de hoy. Te lo voy a decir así. Cuando tú realmente tienes y recuerdas a diario esta obra, te digo algo. Yo no voy a decir que tus problemas desaparecen, pero tu forma de verlos cambia. Y si hoy tus problemas y tus N cantidad de argumentos que tienes para hacerte pensar o creer, incluso para deprimirte, para hacerte pensar que te digo algo. Mira, yo voy a ser honesto porque a veces damos cliché y decimos eslóganes que a veces ni entendemos. Te voy a ser honesto, me decían antes, ve la cruz. Yo no lo entendía. Te voy a ser honesto, yo no lo entendía. Me decían, ve a la cruz, ¿verdad? Te estoy seguro que también te decían, ve a la cruz, ¿verdad? Estoy seguro que hasta el que te decía tampoco lo entendía. Pero yo te digo, tienes problemas, ve a la cruz. Tienes aflicciones, ve a la cruz. Tienes N cantidad de cosas, ve a la cruz. Pregunta, ¿ahora lo comprendes? Ahora entiendes qué significa eso, ¿verdad? La situación de la tremenda acción, que hasta rima, ¿verdad? Que trajo consigo bendición. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que hizo posible que tú y yo estuviésemos ahora parados, ya no como maldición, que ahora ya estemos parados con una realidad, una experiencia. Pregunta, ¿cuántos ya tuvieron esa experiencia de toparse con la cruz? ¿Bien? Cuando yo empiezo ya ahora a replantearme, veo todos los versículos que hablan de la cruz, te digo algo, no los veo de la misma forma. Ahora entiendo por qué Pablo decía, la cruz es locura. Pero para los que somos, ¿verdad? Entendemos que es wow, poder para salvación. Porque estaba maldito y Él tomó mi lugar. Y entonces, familia, con esto quiero terminar. Si pudiese ya no traer ese himno, te lo traería y terminaríamos cantando esa porción. Pero quiero decirte
que en medio de la angustia, o sea, yo no estoy buscando solamente que esto quede como un ejercicio de intelectual. Es bueno comenzar a comprenderlo, porque así lo vamos a llevar a practicarlo. Pero si solo queda aquí, te digo algo, tarde que temprano lo vas a olvidar y vamos a regresar a hacer lo mismo. Y a caer en las trampas que a veces como creyentes caemos. Y ay, nos sentimos cucarachas, y ay, nos sentimos poca cosa, y ay, la primer pruebita o primer situación ya queremos tirar la toalla. ¿A poco no? No te hagas, también reconoce, ¿verdad? También le hacemos así. Pero te quiero decir algo. Las experiencias, y conmigo las experiencias que te has tenido con Él son lo que realmente va a calmar tu angustia. Y ahora sí te digo, ve a la cruz, vivamos la cruz, porque lo que sucedió en la cruz fue un lugar de maldición, que se hizo revertido para nosotros, y conmigo, en bendición, para la gloria de Dios. ¡Wow! Ponte en pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Señor, hoy hablamos de la situación, de la acción y de la bendición de la cruz. Señor, hemos visto cómo Jesús, siendo santo, siendo sin mancha, siendo el Cordero inmolado, sin error, sin defectos, sin pecado, se cargó en sí el pecado nuestro y se hizo maldición para redimirnos. Señor, no solo hoy queremos decirte gracias, sino ayúdanos a vivir agradecidos.